que pues, les voy a dar a continuación, ustedes van a entregar la próxima clase un trabajo estilo artículo científico sobre mutaciones dinámicas. Lo van a trabajar en grupos, como han venido pues trabajando en grupos de 4. Así que, pues, por favor, van a prestar mucha atención porque al finalizar la clase van a hacer ese trabajo. Obviamente, más bien se les va a asignar el trabajo, en donde pues cada grupo va a trabajar, valga la redundancia, un tema en particular, es decir, una mutación de expansión de tripletes, que son llamadas inestables o dinámicas, ese tipo de mutación. En la clase pasada, la semana pasada, hablamos hasta ahí en cuanto a mutaciones se refiere, hablamos de las génicas, de las cromosómicas y de las genómicas. Y estas, que son un tipo de mutación que de manera particular, pues está hoy por hoy tomando cada vez más interés en el ámbito científico. Entonces, ustedes van a trabajar, repito, a manera de artículo, van a hacer 2 páginas, no más, no se van a extender lo concreto y yo les diré ahorita qué es lo que van a investigar acerca de. Igual se los voy a colocar por Teams, especificando las pautas que deben seguir para esa presentación. Entonces, pues mientras van llegando, vamos a iniciar. Voy a compartir acá pantalla, hablando un poco de cómo se dan este tipo de mutaciones en particular, que no son génicas, que no son genómicas, que no son cromosómicas, son un tipo de mutaciones bastante fuera de lo común. Pero pues según la prevalencia, obviamente pues se está manifestando cada vez más en la población como tal. Entonces vamos a ver de qué se tratan un poquito más a fondo para entender el por qué se manifiestan. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, ¿están apreciando la diapositiva? Sí, señora, organización molecular del genoma. Muy bien, muchas gracias. Entonces, antes de empezar pues a detallar dentro de estas mutaciones dinámicas, vamos a mirar cómo está organizado nuestro genoma, el genoma humano. Pues como ven ustedes, está organizado en esas 3200 megabases. Ya saben ustedes, adenina con timina, guanina con citosina, una purina con una pirimidina, y así pues se conforma nuestro ADN. Tenemos no solamente ADN en el núcleo, sino también ADN en las mitocondrias, en diferente número, ¿cierto?, de genes allí, de genes que permiten esa expresión de esas proteínas. Pero nos vamos a enfocar, y habrá tiempo de hablar de la herencia mitocondrial. Hoy vamos a especificar lo que corresponde a este tipo de DNA nuclear, el génico, ¿sí? Y el ADN extragénico. Normalmente pues llamamos al génico pues un porcentaje, fíjense que se da en un porcentaje aproximadamente entre ADN no codificante y ADN codificante. Están los pseudogenes, estas regiones prácticamente permiten hacer recombinación entre cromosomas homólogos. Están los fragmentos génicos, los intrones, que no codifican a nada, los tenemos allí, es decir, no sintetizan, no son funcionales para la síntesis de proteínas. Está el ADN que sí codifica y está el ADN extragénico, donde aquí nos vamos a quedar en este ADN repetitivo. Pues obviamente existe un ADN de copia única, ¿cierto? Simple o no repetitivo. Dentro del repetitivo, que es donde están las patologías que ustedes van a trabajar, y les voy a explicar
en qué consiste el proceso, están las repeticiones en tándem, es decir, son secuencias que se repiten de nucleótidos, expansiones que se dan allí y se ubican, si son agrupadas en satélites, minisatélites y microsatélites, y si está disperso, pues en estas otras regiones llamadas líneas, cines, ¿cierto? De ellas vamos también a comentar al respecto. Bueno. Entonces, observando en esta parte, dijimos, ya miremos lo que es ADN nuclear. Está el ADN de copia única, aquí lo dividimos también en codificante y no codificante, y está el ADN repetitivo, también codificante y no codificante. El ADN de copia única, simple o no repetitivo, pues alrededor de una parte de este ADN, alrededor de un 5%, constituye las secuencias de genes que codifican proteínas, ¿cierto? Que sintetizan proteínas y también ARNs de transferencia ribosomal. Y otro 5% aproximadamente es responsable del control de la expresión de esas mismas secuencias que acabamos de mencionar. Mientras que el resto, pues, es decir, la mayoría de ADN no codificante, pues no sabemos qué función, ¿cierto? Como tal, se desconoce qué función tiene dentro de ese proceso de síntesis, que es importante señalar. Sí, dentro de este ADN codificante, que pues nos interesa hablar un poquito antes de pasar al DNA repetitivo, pues este ADN codificante forma genes que se expresan, si se expresan, es decir, permite expresarse en una proteína determinada. Su tamaño no es muy grande, es decir, varía entre 10 a 15% del genoma, aparece en la forma de familias, ¿cierto? De familias de genes que se expresan. Y estos miembros también se pueden caracterizar por su homología, entre ellos se parecen. ¿Cierto? Y se asignan de esa manera a determinados productos génicos. Es importante pues señalarlo. Vamos a mirar la siguiente. Como le digo, no vamos a enfocarnos en este de copia única, sino en el repetitivo, el que nos interesa para el día de hoy trabajar. Sí, es importante señalar esto que estamos viendo aquí, de qué manera ese ADN repetitivo codificante se puede ver, porque pues tenemos secuencias repetitivas de una manera normal, es decir, no son muchas, no se dan muchas y por eso pues no se desencadena una patología. El daño se da cuando esto no tiene control, si esas secuencias empiezan a ser repetitivas de una manera pues de muchos nucleótidos consecutivos, y eso es lo que hace el daño y es lo que se ve evidenciado en el fenotipo pues, de cada persona, ¿no? Entonces, como pueden ver, esa distribución puede ser dispersa, es decir, por todo el genoma, entremezcladas con las secuencias de copias únicas, ¿sí? Pueden estar allí, o también pueden estar en regiones completas del cromosoma. Es decir, que podemos hablar de un ADN intragénico que está intercalado pues, dentro de los genes, y también un DNA llamado intergénico. Uno es intragénico y el otro es intergénico, que separa los genes. Entonces, si se encuentra unos poquitos números, ¿cierto?, de expansiones, pues es levemente repetitivo. Cuando empieza a aumentar el número, ya cientos o miles, moderadamente repetitivo, y hasta más de esas expansiones, ¿cierto?, lo llamaremos altamente repetitivo. Nuevamente, los que son levemente repetitivos, pues no comprometen mucho el fenotipo. El daño se da o el cambio se da a medida que va aumentando ese número de repeticiones allí. Ese ADN repetitivo
como les decía, codifica para sintetizar proteínas, ¿sí? Codifica para hacerlo. Pero también dijimos que gran parte no se conoce cuál es la función como tal, ¿cierto? Como tal, como esta. Hablábamos la semana pasada del ADN chatarra, donde tampoco se sabe, sabemos que cumple unas funciones reguladoras. Ustedes veían las innumerables funcionalidades que tiene, pero hasta el momento se está consultando, ¿cierto? Esa información. Entonces ahí en la imagen observan cómo se presentan esas expansiones, ¿sí? Esas expansiones que pueden ser, como allí lo estábamos hablando, algunas dispersas y otras sí están en un solo bloque, agrupadas. Esas repeticiones, las de la izquierda están agrupadas y las repeticiones de la derecha se dicen que están dispersas, intercaladas entre los genes, que es importante pues mantener esa claridad. Bueno, vamos entonces a mirar la siguiente. Hablando del DNA repetitivo, ¿sí? Acá el que codifica y no codifica, pues vemos eso, que vamos a estar ubicándolos entre los que codifica, agrupado y disperso. Sí, ahí pues estamos hablando de familias multigénicas que tienen muchos genes que están allí haciendo su función también, ¿cierto? De sintetizar proteínas. Es importante señalar esa parte, pero nuevamente nos interesa ir es básicamente a el DNA que vemos no codificante. Pero pues aquí les traigo esta pequeña definición de las repeticiones agrupadas que pueden surgir por errores. O sea, el origen de esas expansiones puede ser porque hubo un problema en la replicación o en la misma recombinación genética, ¿sí? Y supuestamente también ese viene siendo el origen de las, ¿cierto? De la presentación de estas expansiones agrupadas, pero cuando se presentan separadas, el origen puede ser por un tipo de translocación o transposición cromosómica, como lo vimos en la clase pasada, donde un número grande de genes se trasloca, puede ser a su mismo homólogo o a cromosomas diferentes. Entonces, ese es el origen de que si se presentan agrupadas o si se presentan separadas, ¿sí? Como las acabamos de ver ahorita. Ese DNA repetitivo, vamos a enfocarnos pues dónde lo ubicamos, en qué lugar del cromosoma. Ese DNA repetitivo no codificante, nuevamente, es el que está siendo estudio el día de hoy, es el que está llamando la atención para el trabajo que van a realizar, porque allí provienen ciertas patologías que comprometen, ¿cierto? La salud y el estado emocional de muchas personas que las presentan. Están ubicadas en los cromosomas, obviamente, en regiones llamadas microsatélites, mini satélites, satélites y obviamente cantidades mucho más grandes de estas expansiones llamadas megasatélites. Vamos a mirar esto, qué significa o qué quiere decir, pero pues aquí es donde están ubicadas dentro de este cromosoma. Pónganle que tenemos un cromosoma 4 o 5 y el otro es un acrocéntrico, son cromosomas así que no tienen brazos realmente cortos, sino unos satélites. Entonces allí está, pueden estar ubicados en este caso los satélites en los telómeros, también en los centrómeros, y los microsatélites, algunos están a lo largo y ancho del mismo cromosoma, pero otros también se encuentran en los telómeros, ¿sí? Entonces, a mirar acá en la siguiente, cuál es la ubicación exacta
¿Me están oyendo bien? Ahorita se le ha oído un poco. Sí, se fue, el internet fluctúa últimamente por estas regiones. Bien, pero ahora sí me están oyendo bien. Sí, profe. Bueno, gracias. Tenemos aquí el DNA satélite. Sí, observamos el número de pares de bases, ¿cierto? Se encuentran en esas repeticiones, ubicados en el centrómero, también ubicados en los telómeros, ese DNA satélite. El DNA mini satélite, pues tiene menos expansiones en los pares de bases, también lo podemos ubicar en los telómeros. Y el DNA microsatélite, como su nombre lo indica, pues menos pares de bases en las mismas repeticiones que se dan allí. En esos lugares, entonces, es donde radica ese número de expansiones. Y aquí hay otra imagen. ¿Están viendo la siguiente? Localización cromosómica y las principales clases sí, de ADN. profe. Bueno, entonces allí aparece un cromosoma, ¿sí? Este cromosoma nos está mostrando dónde están ubicados realmente esas repeticiones o dónde se dan esas repeticiones exactamente dentro de ese cromosoma. Y tenemos las mini satélites, que son las que observan acá, ¿cierto? En el telómero. Están acá en este lugar del centrómero ubicadas las que hacen parte de los satélites, ¿sí? Parece que está relacionado con la unión de las cromátides hermanas y obviamente con el cinetocoro también hace parte de allí esos satélites. Vemos los microsatélites, ¿sí? Acá que están pues en varias regiones del mismo cromosoma. Y obviamente está esta región, las líneas que les decía, vamos a verla un poquito más en detalle. Entonces, fíjense la ubicación exacta. Aquí nos dan un ejemplo del cromosoma 9. El cromosoma 9 tiene una heterocromatina bastante grande. Vale la pena resaltar que estas regiones todas hacen parte de, recuerden que les hablaba que existen dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina, que dentro de la heterocromatina está la constitutiva y la facultativa. Esa es donde se encuentran estas expansiones y regiones. Aquí tenemos el cromosoma 9 y abajo el cromosoma 21, que presenta satélites y obviamente regiones que se están expandiendo. Profe, una pregunta. ¿Dónde están los megasatélites? Sí, ya es el que les decía al final. Vamos a mirar qué son los cines y los lines. Son satélites. Ok, perfecto. Bueno, espere que se me había ido el grupo como tal. Entonces, para confirmar, los satélites es más que todo en el centrómero y mini satélite en los telómeros, ¿sí? Perdón, que no la presté atención. Que sí puedo confirmar que los satélites están en el centrómero y los mini satélites en el telómero. Sí, aquí está en este esquema especificando exactamente. Mini satélites se hace parte de los telómeros, ¿cierto? Los satélites están incluso también en los telómeros, pero se encuentran en los centrómeros también. Y los microsatélites están distribuidos en lugares, ¿cierto? Específicos de los cromosomas. Está buena. Sí, los lines hacen parte de esos mega, ¿cierto? Mega, porque tienen más cantidad de expansiones y de región para poder expandirse, ¿sí? Allí, prácticamente. Aquí vemos en detalle también lo que acabo de mencionar, es para que nos quede claro cómo se observa ese tamaño que se da, los mini satélites, fíjense, están dispersos, observen cómo se ve allí. Sí, ya las repeticiones en satélites están en bloque, están más agrupados, esa es la diferencia que se ve, mientras que los microsatélites y los mini satélites están dispersos. Ya vimos también el origen de por qué se dan dispersos. Están estas repeticiones dispersas, cines y lines,
una en menor cantidad que la otra, pero son mucho más la precisión que se da, ¿cierto? En este esquema. Bueno, ese ADN repetitivo disperso que se presenta, me falta una presentación acá, para que observen todavía más cómo se observa ese ADN repetitivo, en este caso a nivel satelital, que está aquí en los telómeros, y pues en los satélites de los cromosomas acrocéntricos como 13, 14, 15, 21 y 22. Y los que presentan heterocromatina como el 9, que presenta una heterocromatina bastante grande, ¿cierto? Bastante amplia, para tenerlo en cuenta en esa presentación de los satélites. Les decía, este ADN repetitivo disperso que se ve, ¿cierto? En la parte de abajo, donde mostré las diapositivas de los tipos de repeticiones, estos CIME, pues su nombre lo dice, elementos nucleares interpuestos, pero son cortos en comparación con los LIME, que son esos también pues elementos nucleares, pero son mucho más largos, ¿cierto? Tienen varios miles de pares de bases allí. No se sabe la función, como todo casi de ese ADN, pero sí sabemos que puede estar interfiriendo en la expresión de muchos genes, ¿cierto? A manera de proteína como tal. Aquí los vemos, cómo se ven, ¿sí? Son dispersos, pero pues el 1 tiene mayor cantidad de pares de bases que el CIME, ¿cierto? El anterior, como tal. Lo que vamos a ver es algo importante, y es que dentro de esas mutaciones dinámicas o inestables, pues la podemos llamar de muchas maneras, hay muchas formas de referirnos a ellas. Mutaciones por inestabilidad de repeticiones, ¿sí? Mutaciones por amplificación de ADN, por tripletas repetidas, por mutaciones por expansiones de trinucleótidos, tetranucleótidos, hexanucleótidos. Van a ver ustedes, no solamente son trinucleótidos, sino pues van a haber expansiones muchas, ¿cierto? De que se repiten más de una base nitrogenada. La inestabilidad, que lo que permite esa inestabilidad es cuando se presenta, por decir algo, de 30, 50 repeticiones de una base nitrogenada consecutiva, o de 3 o de 2 bases nitrogenadas de ahí en adelante. Está asociada a casi todos problemas neurológicos, ¿cierto? Neurodegenerativos, neuromusculares. Es dinámico porque obviamente constantemente está aumentando el número de expansiones a medida que se tiene en cuenta las generaciones de cada uno de los árboles familiares, ¿cierto? Entonces la mutación se da como un dinamismo constante en este aspecto, donde las expansiones se están dando cada vez más. Aquí esas normalmente, algo salvedad, sí tenemos pequeñas repeticiones en nuestro ADN, pero cuando son numerosas es cuando se produce un daño, ¿cierto? Y una manifestación patológica en los individuos. Hay que ver allí, hay que darse cuenta que pues obviamente implica todo el proceso de replicación, transcripción y finalmente la síntesis de esa proteína. Entonces, son secuencias de nucleótidos que se van a estar presentando y van a estar pues dando enfermedades que se van a transmitir dependiendo de esa anticipación que se da. Entonces, aquí les presento los tipos de microsatélites, ¿cierto? Que se dan, les decía yo, no siempre son trinucleótidos. Está el mononucleótido, ¿sí? El mononucleótido más conocido es el polial, que se ubica en la hebra de RNA para darle estabilidad a ese RNA mensajero. Está este dinucleótido,
en este caso GT, trinucleótido, ahí lo estamos viendo, tetranucleótido, pentanucleótido, hexanucleótido. Algunos de ustedes van a tener incluso hasta hexanucleótido para trabajar en el artículo que van a desarrollar. Esas, las repeticiones de mononucleótidos más comunes en el genoma humano ya les había comentado, está el poli-A, se presenta allí. También hay otra que es, pues no está aquí en esta figura, pero pues también se puede observar repeticiones, las más abundantes son las CA, citosina adenina, con una frecuencia que puede decirse que es 2 veces mayor que las repeticiones adenina-timina o 3 veces más que las repeticiones adenina-guanina. Entonces, estas repeticiones de dinucleótido CA es la que más se presenta en la población. ¿Sí? Allí se da más como tal. Entonces, es importante analizar que no solamente existe, porque la mayoría hablamos de trinucleótido, pero pues también existen, como ven ustedes, más secuencias. Y dentro de esa secuencia de expansión, una que otra base nitrogenada también allí, por decirlo de alguna manera, pues colada. Se han hecho estudios y en esos estudios se han visto que todos esos tipos de microsatélites, desde mono hasta los hexanucleótidos, mayoritariamente se encuentran con más frecuencia en regiones no codificantes de nuestro genoma, y es lo que estamos viendo, a excepción de los tri y los hexanucleótidos, que pues pueden encontrarse tanto en regiones codificadas como en las regiones que no están codificadas, o sea, tanto en intrones como en exones. Esta diferencia en esa distribución es importante pues tenerla en cuenta, que dentro de esa distribución de esos microsatélites, entre esas regiones codificantes y no codificantes, podría ser, ¿cierto?, causada o debida a una selección específica que se tiene allí pendiente, ¿cierto?, que tienen en cuenta con este tipo de mutación, de cambio de pauta o cambio de corrimiento de lectura, como lo vimos en las mutaciones puntuales la semana pasada, que se cambia completamente la proteína, ¿cierto? Se puede esperar que sea una proteína mucho más larga de lo esperada, o que termine mucho más antes esa síntesis de esa proteína, ¿cierto? O sea, cambia ese marco de lectura completamente. Bueno. Bueno, aquí es importante tener presente también, a base o con base a lo que les estoy comentando, que dependiendo también de esa facultad que tienen de expandirse de alguna manera pues abrupta, ¿cierto? Algunas de estas bases nitrogenadas, esos microsatélites también participan en la organización de lo que es la cromatina, como ya vemos, si hacen parte del centrómero, el telómero, del mismo cromosoma como tal. Es importante tener presente que también esos microsatélites tienen una función en la estructura pues del cromosoma, ¿cierto? Si hace parte de esa cromatina, hace parte pues de ello. También esas secuencias de microsatélites se pueden ubicar en la funcionalidad del mismo centrómero, ¿cierto? En esa cohesión de las cromátides hermanas, les decía yo, permite esa cohesión en ese lugar específico, y también en la formación y la función del mismo cinetocoro. Importante también saber que estos microsatélites también están implicados en la regulación de los procesos metabólicos del mismo DNA, en todo lo que tiene que ver con replicación, recombinación, el mismo control del ciclo celular, que tiene los puntos claves de control para que se den cada uno de ellos en el momento indicado, ¿cierto? Y también importante en el sistema de reparación de apareamientos erróneos dentro de una base con respecto a la otra. Entonces, ellos juegan un papel también importante
primordial en este proceso, ¿cierto? De ese metabolismo del mismo ADN. Bueno, ¿qué otra parte importante de los tipos o de los microsatélites tenemos? Esa funcionalidad nos hace tener en cuenta que los microsatélites también pueden, mutaciones en ellos, pueden afectar las enzimas responsables del mismo ciclo celular, ¿cierto? Como por ejemplo, se han visto que existen repeticiones muy pequeñas, pero repetidas, vale la redundancia, en el gen BRCA, que es un gen que está mutado para el cáncer de seno. Entonces ahí se han encontrado estas variantes, ¿cierto? Estas repeticiones que están allí pequeñas, pero pues están asociadas, está correlacionado a esa presentación. También se han evidenciado, ¿cierto?, en la literatura, que los microsatélites localizados en las regiones promotoras, es decir, los que son los exones, y los localizados en los intrones, pueden afectar la transcripción, obviamente, y finalmente, pues, los genes todos que regulan el proceso de la traducción también. Entonces, es importante conocer o exaltar la importancia, si se puede llamar, del número de repeticiones de esos microsatélites en esas regiones que van a regular la expresión génica, ¿cierto? Porque algunos microsatélites localizados en esas regiones promotoras sirven básicamente, se puede decir que como sitios de unión para una variante de proteína reguladora. Entonces, de manera que si hay una variación en el número de repeticiones de la secuencia, pues podría afectar la unión de las proteínas que se necesitan finalmente sintetizarse, ¿no? Que se pueden o se necesitan sintetizar. Entonces, finalmente es importante saber, jóvenes, que dentro de este trabajo y funcionalidad que tienen los microsatélites, esos nucleótidos repetitivos o en tándem, hace que el individuo tenga una patología grave o menos grave, dependiendo de dónde se va a presentar la expansión. Entonces vamos a mirar aquí esta última para volver a la anterior, porque dependiendo de donde esté localizada la expansión, pues va a estar variando el fenotipo, la presentación del individuo, ¿cierto? Allí puede estar ubicada en las regiones que codifican los exones, en regiones no codificantes, ¿cierto? O en lugares intermedios de esa regulación, de ese mismo gen que está codificando. Entonces es importante saber dónde, o depende de dónde se encuentra la expansión, pues podemos saber también qué fenotipo, y por eso es que hay variabilidad en la expresión, heterogeneidad en la expresión del fenotipo, porque puede ser el mismo microsatélite, ¿cierto?, de una manera expandido, pero el lugar donde está ubicado es el que marca la diferencia como tal. Bueno, y esta es la última, porque teniendo en cuenta, pues existen las enfermedades, ¿cierto? Las patologías que están asociadas son tres, es decir, son trinucleótidos. Aquí presentan pues el síndrome de Huntington, algunos tetanucleótidos, una distrofia miotónica y tipo 1, tipo 2, pentanucleótidos, ataxias, ¿cierto? Pequeñas expansiones también dan un tipo de epilepsia, y variantes de megasatélites, pues ya distrofias musculares, en este caso como la fasioescapulohumeral, ¿no? Entonces, nuevamente, dependiendo del lugar donde está ubicada la expansión, ya sea en el intrón, ¿sí?, volvamos a colocar esta, ya sea también, en este caso, en regiones no traducidas o en los mismos exones, podemos saber, o va a variar más bien el fenotipo de estos pacientes, ¿cierto?, de estos individuos. Lo grave aquí de estas mutaciones dinámicas
es que realmente a medida que pues se va transmitiendo a la siguiente generación, su presentación o su fenotipo o su cuadro clínico va a ser anticipado, porque el número de expansiones se va a acumular y va a expresarse, pues, obviamente a mayor expansión de estos nucleótidos, pues mayor presentación del cuadro del paciente, ¿sí? Por eso llama la atención aún más el proceso como se da en cada una de ellas y es interesante conocerlo. Importante también saber que desde el punto de vista patológico, los desórdenes producidos por estas repeticiones de nucleótidos en tándem se pueden dividir en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? El tipo 1, pues es casi que todos tienen pérdida neuronal progresiva, que va a depender de la edad de la aparición, ¿sí? Y obviamente de ese paciente y del tamaño de las repeticiones. Entonces aquí todo depende de ese tamaño y de qué tipo de repeticiones se esté dando. Entonces se encuentra el triple, si se encuentra un triplete repetido por decir algo de citosina, adenina, guanina, pues vamos a mirar en qué zona, ¿cierto? Se encuentra. Si está en una zona codificante, es importante observar, ¿cierto? Encontrar dónde está esa zona y qué gen es el que está allí, qué número de repeticiones se da en esos individuos como tal, ¿sí? Casi siempre las de tipo 1 se encuentran en regiones o zonas codificantes y son de tamaño no muy grande. El tamaño del segmento está bien pequeño. Entonces, el ejemplo que les coloqué, guanina, citosina, guanina, en este caso, citosina, adenina, guanina, pues es una poliglutamina. ¿Sí? La acumulación de esta o la expansión de esta interfiere en el aspecto físico y químico de la proteína y pues convierte tóxico, ¿cierto? Es un elemento tóxico en este caso para las neuronas. Mientras que el tipo 2, pues la patología es diferente a la anterior, la del tipo 1, aquí es más multisistémica y variada, ¿sí? Se encuentra en regiones no codificantes. En la anterior se encontraba el tipo 1 en regiones codificantes, en esta no son codificantes y por tal motivo pues ese intervalo de repeticiones es más amplio y por eso pues compromete más el sistema, ¿cierto? Para resumir todo lo que acabo de mencionarles, se considera que esa relación entre la expansión de las repeticiones y la patología, como he venido diciendo, de estas enfermedades, pues va a finalizar, ¿cierto? Y concluirse que pues reside en ese efecto de esa repetición en la expresión como se da, ¿cierto? De ese gen y también en la función del RNA mensajero. Y obviamente, como les digo, llama importantemente la atención en que existe el fenómeno de anticipación. Entonces, si el abuelo estuvo afectado, el padre va a estar más tempranamente afectado y el nieto obviamente más aún manifestará los síntomas. Entonces, ustedes, por favor, ¿qué van a hacer? Ustedes van, les decía, a manera de artículo, a trabajar en grupos de 4 una mutación, ¿cierto? Una patología que se va a dar por mutaciones dinámicas, ¿sí? No hay muchas, pero pues sí hay alrededor de 20 de ellas, ¿cierto? Ya referenciadas. ¿Qué van a hacer ustedes? Van, primero que todo, a trabajar quién fue o quién hizo la primera descripción de esa patología. Obviamente casi que todas, casi que llevan el nombre de su investigador, ¿cierto? Su descubridor, y van a hacer eso primero, ¿cierto? Como una especie de reseña para conocer cuál es el antecedente, ¿cierto? De esa enfermedad. Características fenotípicas las van a colocar
van a asociarlas con imágenes, fotos de esa pues, patología. La base molecular es la que más me interesa. Si ustedes pues son muy buenos describiendo cuadros clínicos, etcétera, pero aquí como es genética, lo que vamos a tener en cuenta, la base molecular van por favor a tener presente es lo siguiente: localización, es decir, dónde está localizado, ¿sí? Como tal, en qué cromosoma, en qué región, cromosoma 9, brazo corto, banda, subbanda, etcétera. Van a tener en cuenta también, por favor, la unidad de repetición, es decir, cuál es el nucleótido que está repetido, ¿sí? ¿Cuál es ese nucleótido que está repetido? El número de repeticiones, 70, 100, 200, ¿cuántas repeticiones se dan para que se manifieste obviamente esa patología? Si hay anticipación o no, nuevamente repito, si va a presentar la enfermedad más temprano el nieto que el padre, ¿cierto? O que el abuelo, decir sí o no, si hay anticipación, y eso lo saben si consultan bien. La posición, ¿sí? La posición de esa región que se está expandiendo, es decir, si está en una región codificadora, no codificadora, lo que les acabo de explicar con la imagen que mostrábamos, ¿cierto? Si están en los intrones, exones, o si están en una región fuera de estas. Importante también tener presente la herencia, mecanismo de herencia, si es autosómica dominante, si sería de una manera recesiva ligada a X, dominante ligada a X. El gen, ¿cuál es el gen que está involucrado allí? La proteína y la influencia del sexo del padre o de la madre. Me explico. Si esa expansión está siendo heredada del padre, como en el caso del Huntington, que es heredada del padre, básicamente en espermatogénesis se ha visto, o si es heredada de la madre, ¿no? Es decir, si hay un imprinting génico ahí, ¿quién de los dos hace que se manifieste? Si se sabe, obviamente. El efecto patológico de la expansión, es decir, qué es lo que está causando, o qué causaría, o qué causa más bien esa expansión, la enfermedad, ¿cierto? El efecto como tal. No sé si tengan alguna pregunta. Cuando tú nos pides la base molecular, dijiste que era la localización cromosómica o la base molecular de la genética, por decirlo así. No, cuando yo dije que la base molecular son varias series de puntos a tener en cuenta en ese ítem. Base molecular, localización de esa expansión, es decir, en qué lugar, en qué cromosoma exactamente se encuentra el locus de esa expansión. Yo les mostré la vez que hicimos el trabajo o nuestro primer encuentro. Existe una página muy interesante que se llama OMIM, OMIM. Allá hay mapas genéticos, mapas completos de cromosomas, y está ubicado ciertas regiones, pueden apoyarse en eso. Entonces, en esa base molecular va inmerso lo que es localización, unidad de repetición, ¿cierto? El número de repeticiones, la anticipación, si se da o no se da, la posición, ¿cierto? Que codifica esa expansión, si está en una región codificante, si está en una región no codificante, la herencia del gen, la proteína involucrada y la influencia del sexo materno o paterno. Ahí va toda esa base molecular. Y por último está el efecto patológico, ¿sí? De la expresión, de la expansión. Yo les voy a colocar esto pues en Teams, punto por punto, pero necesito que tengan en cuenta esto. Bueno,
si existe, cuál es el número de expansiones que se da en una premutación y cuándo se da realmente la mutación, cuando el número de expansiones sobrepasa qué umbral. Esto, repito, lo van a presentar a manera de artículo con las normas APA y solamente van a ser 2 páginas, ¿sí? 2 páginas. Obviamente va a haber su bibliografía, tienen que traer una introducción, un abstract. Es decir, van a colocar lo expresamente necesario sin expandirse tanto en el cuadro clínico que algunos o características clínicas que ustedes como pues, médicos futuros manejan muy bien, pero me interesa la parte genética, ¿sí? La base molecular, obviamente todo, pero no tanto las características fenotípicas que se expandan, ¿sí? Me explico, 2, 3 hojas, no, porque van a tener solamente en cuenta una hoja que son 2 páginas, ¿sí? Para limitarles el contenido y que sea pues algo sustancioso y no que pues tenga demasiada información que no es tan relevante. Repito, una hoja, 2 páginas, con su introducción, con su abstract, normas APA, bibliografía e imágenes, obviamente también iría ahí. Eso para dentro de 8 días. No sé si tengan alguna otra pregunta. Los grupos, ¿cómo los van a, o más bien el tema, cómo va a ser asignado? El tema no lo van a buscar ustedes. Yo se los voy a asignar. Pero necesito que Angie Daniela Durán, ¿sí? Me pase la lista. Angie, ¿me estás oyendo? Ustedes le pasen los integrantes a Angie y Angie a su vez me la hace llegar a mí por Teams de la lista de los 4 integrantes y yo les asigno el tema, ¿sí? Las 20 enfermedades que se dan en mutaciones dinámicas descritas hasta el momento. Entonces, entre más rápido le pasen a ella, pues más rápido les asigno el tema a los que van llegando. Bueno, entonces le pasan por favor a Angie los nombres de los integrantes y va a haber un grupo de 5 porque pues ustedes son un número impar. Entonces le pasan el nombre y yo a cada grupo le asignaré el tema a medida que me va llegando. Entonces tienen de hoy a mañana, más tardar hasta las 8 de la mañana en hacerme llegar esos nombres para asignarles el tema. Si todos me lo hacen llegar hoy, pues qué mejor porque ya saben el tema y saben que deben empezar a trabajar para entregarlo dentro de 8 días. Dentro de 8 días nuestro parcial entra hasta lo que vimos hoy, ¿sí? Hasta la teoría que vimos el día de hoy. Y ustedes por favor también se intercambian la información sobre todo del nucleótido que lleva, ¿cierto?, a la patología que cada uno va a estudiar. Entonces me interesa que sepan eso en general en cuanto al trabajo que les corresponde a cada uno. ¿Estamos? Bueno, están como mudos, entonces vamos a pasar lista porque no sé si estoy hablándoles a nada. Estoy con Alcina Villegas, Brian Andrei. Sí, profe, presente. Bautista Delgado, Xavier Mateo. Bautista Delgado, Xavier Mateo. Bueno, vamos a colocar por acá fallas. Ay. ¿Saben ustedes que pues no pueden estar faltando a clase y qué pasaría con Xavier Mateo Bautista? No sabe nadie. Bueno, tengo a Bernal Vera, Silvia Valentina. Bernal Vera, Silvia Valentina.
Elma Silvia. Está Calderón Ruales Chaira Nicole. Calderón Ruales Sara Nicole. Chinome Torres Julián David. Presente, profe. Contreras Arrieta Andrés. Contreras Arrieta Andrés. Profe, él tiene estos problemas de luz, se le fue la luz en la casa, no tiene luz desde esta mañana. Bueno, vamos avanzando más sin embargo acá. Córdoba Marina Angie Natalia. Presente, profe. Cuadros Cáceres Carolina. Presente, profe. Díaz Gutiérrez William. Profe, disculpe, Chinome, no me funcionó el micrófono, no sé, pero yo contesté, me están diciendo que no sonó. Chinome Torres Julián David. Sí, señora, yo estoy presente. Sí, te dijo que sí, dijo muy suavecito, pero yo lo oí. Ah, ok, profe. Voy acá, Contreras Arrieta Andrés Sebastián. Ya dice que no tiene luz. Vamos con Cuadros Cáceres Carolina Marcela. Presente, profe. Díaz Gutiérrez William. Díaz Gutiérrez William. Donaldo Quintero Edwin. Presente, profe. Donado Quintero Edwin. Bueno, muy bien. Durán Reales Angie Daniela. Presente, profe. Franco Durán Fabián Darío. Presente. Helves Tolosa Angie Paola. Presente, profe. González Quintero Daniel Antonio. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes, Daniel. Jaime Jaramillo Juan David. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Jaime Peña Valentina. Presente, profe. Laguado García Deini Angeli. Presente, profe. Lázaro Flores Deider Augusto. Presente, profe. Lemus Martínez Daniel Eduardo. Presente, profe. León Robles Joan Andrés. Presente, profe. Lozano Jaimes Yeris Tatiana. Presente, profe. Mantilla Arenas Dina Stephanie. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Murcia Ojeda Dana Patricia. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Dana. Narváez Herrera Kevin. Presente, profe. Noa Samacá Sara Sofía. Palma Solarte Billy Anthony. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Pardo Caicedo Sandro Alexis. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a Sandro, a Billy. Parra Carlos Alberto. ¿Quién habla? Carlos Alberto Parra. No se le oye, no se le entiende. No, ya no puede estar hablando otra persona, sigue pasando lista. Carlos Alberto Parra. Profe, lo que Angie estaba diciendo es que al parecer el compañero le escribió a ella que no tenía luz, sino que es que no se le entiende casi. Gracias. Tampoco tenemos luz con Parra Carlos Alberto. Bueno, anotémoslo aquí. Tenemos Ríos Jerez Jenny Alejandra. Buenas tardes, presente.
Buenas tardes, Jenny. Rodríguez Maya Brigitte. Aquí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte. Rodríguez Ortega Luis Eduardo. Presente, profe. Rosero Rincón Diego. Presente, profe. Juliano Pedrosa José Alexander. Buenas tardes. Buenas tardes. Rueda Edgar Dayan. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sanabria Guevara Diego Fernando. Presente, profe. Sepúlveda Cáceres Eglis Isabel. Presente, profe. Tami Márquez Talia Lisset. Presente, profe. Tarazona Costa Samuel Alberto. Samuel Alberto. Presente. Bueno, Tarazona Sí, aquí Villegas. presente, profesor. No se había oído, muy bien. Tarazona Villegas Cristian Manuel. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Cristian. Usta de la Peña Ever David. Hola, profe, presente. Valero Díaz María Fernanda. Presente, profe. Velasco Esteves Angie Machiel. Presente, profe. Vera Mantilla Andrea Juliet. Presente, profe. Villacorte Bucheli Daniela Fernanda. Presente, profe. Muy bien. Zapata Durán Silvia Fernanda. Zapata Durán Silvia Fernanda. Ahí está. Zapata Silvia. Bueno, Arias García. Profe, Silvia sí Señora. está en clase, sino que no le sirve el micrófono. Bueno, es importante la asistencia. Dentro de 8 días tenemos parcial, ¿sí? Tenemos que estar, o tienen que estar todos para el parcial. Ya el problema de conexión, pues hay que mirar de dónde me ubico de la mejor forma, ¿cierto? Por el chat ahí de las Ajá. llamadas escribió la compañera Silvia. Ya ahorita reviso, pero les decía, dentro de 8 días el parcial, tienen que buscar una buena conexión, un lugar, ya sea un café internet, donde sea mejor para ustedes la conexión, porque pues el parcial es el parcial, no pueden dejar de presentarlo, porque ustedes se perjudican. Arias García Darly Juliana. Presente, profe. Barrios Sandra Milena. Sandra Valentina, profe. Sí, muy bien. Barrios Sandra Valentina. Bernal Rangel Michelle Dayan. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Michelle. Caicedo Chacón Juan Diego. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Calvache Mena Luis David. Calvache Mena Luis David. Presente, profe. Castro Figueredo Joan Alejandro. Presente, profe. Celis Ardila Adrián Felipe. Presente, profe. Delgado Chávez Deiler David. Delgado Chávez Deiler David. ¿No está? Escucha. ¿Quién me está contestando? ¿Quién? Profe, ¿escucha? ¿Quieres Deiler? David Chávez Deiler David. Sí, Bueno, sí, profe. muy bien. Gómez Sanabria Silvia Viviana. Presente, profe. Guarín Villamizar Claudia Marcela. Claudia Marcela. ¿No está? Guarín Claudia. Bueno. Hernández López Natalia Lucía. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, Natalia. Ibarra Rosero Mario Daniel. Presente, profe. Lozada Mota Verónica Camila. Presente, profe. Martínez Paón Samuel Leonardo. Hola, profe, presente. Hola, Samuel. Mejía Sebastián. Presente y listo para estudiar, profe. Morante Rolón Yurley. Presente, profe. Niño Caicedo Nicolás. Presente, profe. Ortiz Mesa Mariana. Presente, profe. Pavón Martínez William Fernando. Presente, profe. Parada Jaimes Julián. Presente, profe. Pedraza Maldonado Silvia. Presente, profe. Rincón Marín Charón Juliet. Presente, profe. Sierra Parada Valentina María. Presente, profe. Torres Parra Daisy Yurani. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Daisy. Torres Patiño Santiago. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, Santiago. Vera Villamizar Ángela María. Ángela María Vera. Sí, doctora, buena tarde. Buena tarde, Ángela. Y voy con el grupo Blanco Sarmiento Oriana Janet. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes, Oriana. Bran Suárez María José. Presente, profe. Camacho Robles Linet Paola. Presente, profe. Cristian Capacho Andrea Danelli. Presente, profe. Luques Ramírez Stephanie. Presente, profe. Picón Montagú Charik Valentina. Presente, profe. Salinas Páez Nasli Camila. Presente, profe. Villamizar Conde Damari Joana. Presente. Bueno, de este grupo no hizo falta nadie. Del grupo B, Guarín Claudia. Hizo falta. Y del grupo A, repito, Bautista Javier, Bernal Silvia, Calderón Sara, Contreras Andrés, Díaz William, Parra Carlos Alberto y Zapata Silvia, pues que respondió por el chat, entonces voy a verificar. Pero hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes del grupo A y uno del grupo B. Ojo, por favor, repito, dentro de 8 días tenemos el parcial a las 4 de la tarde. Entra absolutamente pues todo lo que vimos incluso hasta el día de hoy. E incluso, les decía yo, compartir la información en cuanto a qué expansión de nucleótido se encuentra en cada una de las patologías que van a tener como grupo para trabajar, ¿cierto? En forma de artículo entre ustedes. Son 79, faltan aquí solamente hay 71 estudiantes. Entonces, por favor, en el parcial no puede faltar nadie, porque pues se quedaría sin presentar el parcial. Tienen que tener en cuenta eso. El parcial va a ser por Teams, ¿cierto? Un parcial pues fácil. Van a estudiar para que pues las cosas fluyan de la mejor forma y de la mejor manera. No sé si tengan hasta acá alguna pregunta. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, por favor, a pasarle a la mayor brevedad a Angie Natalia el nombre de los integrantes para asignarles el trabajo a cada uno, ¿cierto? La patología de las mutaciones dinámicas. Entonces, los dejo para que se organicen y me empiecen a enviar entonces por Teams
el grupo en general necesito que me lo envíe Angie Daniela Durán, ¿no? Todo, no uno por uno, sino pues esta es la lista, profesora, y me la pones por favor por Teams cuando la tenga todo el grupo. ¿Me hice entender? Bueno, no se le oye bien a Angie Daniela hoy el micrófono. Entonces espero que me hayan oído y estoy atenta. Les Aló, profe. deseo un feliz fin de semana a todos, señor. Señor, lo oigo. Aló, profe, qué pena molestar.